Llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida doctora Rosa Esther Chirinos con el tema causas de la depresión. Basado en Mateo 6, 25 al 34. Doctora Rosa, el tiempo es suyo. Adelante. Buenos días, queridas hermanas. Qué maravilloso volver a encontrarnos, decirles buenos días. Bueno, el fondo lo dejaré así. Estoy en el trabajo. Entonces, vamos a empezar. Quisiera compartirles el PPT antes de orar. Sí, vamos a compartir el PPT. Aquí está, que preparé para ustedes. Ahí lo estarán apreciando muy bien. Vamos a ponerlo en grande. Listo, vamos a empezar este tema muy importante. Todos los temas que tratamos aquí son importantes para poder tener conocimiento que viene de Dios, porque Dios es el dueño de la ciencia, de la tecnología, Él es dueño de todo. Que haya un gobernador falso en este mundo que quiere destruir lo que Dios ha creado, ese es otro asunto que nosotros sabemos manejarlo porque estamos con el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta mañana, porque sabemos que tú estás presente. Venimos a decirte que te amamos, que te bendecimos, que sabemos cuánto nos amas y que gracias a que pusiste tus ojos en nosotros, podemos buscar tu rostro, podemos depender de ti, podemos tomarte de la mano, Señor. Señor, inúndanos de tu paz, de tu amor y principalmente, Señor, danos un conocimiento puro y santo para que podamos transmitir a otros que hay solución en todos los problemas de tu mano, Señor. Ayúdanos a comprender estas causas de la depresión, porque es importante saber de dónde vienen esas causas, para que nosotros apenas la percibamos en alguna persona, podamos llevarle una palabra de aliento y de salud y de sanidad, porque tú eres un Dios sanador y salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, hoy día vamos a hablar sobre las causas de la depresión. Entonces, vamos a empezar diciendo que la depresión, ¿no?, suele ser... Ay, ¿qué pasó? Se adelantó. La depresión suele considerarse como una de las enfermedades más importantes a nivel nacional, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea la más frecuente, pero sí es una de las más, una de las más discapacitantes, ¿sí? Cuando tenemos depresión, no trabajamos bien. En primer lugar, nuestra mente se entenebrece, tenemos pensamientos negativos, se nos acaba la motivación, el desánimo, esos son los síntomas, ¿no? Entonces, pero esta depresión es extremadamente común. No sé si algunos de ustedes han experimentado algún momento estas causas. De repente no todas juntas, algunos sí. Por eso es que los paraliza, los discapacita. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto porque es una enfermedad que afecta a personas de cualquier edad, cultura, nivel socioeconómico y de cualquier religión, inclusive en nuestra fe, ¿no? Ataca nuestra fe, ¿no? Entonces, esta enfermedad impacta todas nuestras áreas: el trabajo, las relaciones, el sueño, la alimentación, la concentración, la salud física. Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando de las causas, ¿no? Y antes de empezar, porque vamos a hablar de Mateo 25:34 en una de las soluciones, más que nada, porque Dios es bueno. La buena noticia de esta depresión es que es tratable, ¿no? Muchos lo tratan con la psicoterapia, los medicamentos, los cambios de estilo de vida, pueden ser muy eficaces. Y algunos hasta cambian de religión, ¿no? Pero la verdad es que
Vamos a ver las causas principales y, y las que no parecen principales, pero sí nos están afectando a todos. Entonces vamos a empezar eh, eh, que la depresión es una realidad humana, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, que a veces nos asombramos que alguna hermana que esté en la fe padezca alguna sintomatología, ¿sí? Entonces yo planteo este problema porque realmente la depresión es un problema de realidad humana. Somos humanos y eso lo vamos a leer en la palabra de Dios, ¿no? Está presente en la Biblia esta depresión. Y vamos a analizarlo hoy día desde tres enfoques: teológico, académico y educativo. Académico me refiero a conocimiento científico, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos nosotros la seguridad que el ser humano es integral, ¿no? Sabemos que tiene cuerpo, alma y espíritu, y eso lo dice el Señor, ¿sí? Y Él sabe. De repente, Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces Él también tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, que de repente no podemos ver porque es omnipotente, ¿no? Pero ya un día lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Entonces, en Génesis 2:7 describe la creación del hombre y Dios lo formó al ser humano con el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿sí? Entonces él hizo su cuerpo con las manos y le sopló el alma y el espíritu de él, ¿no? Convirtiéndolo en un alma viviente, ¿sí? Este acto simbólico resalta la combinación de un elemento físico, eso es importante que veamos. Es un elemento físico y un origen divino espiritual para dar vida. Entonces no olvidemos que somos cuerpo y muchas veces el cuerpo es mayor que nuestro espíritu, nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestra alma es mayor que nuestro espíritu. El único que puede rellenar ese espíritu a full, a tope, es el Señor. Muchos dicen, no, todos son espirituales, todos tenemos espíritu de Dios, decimos, sí, pero hay muchos espíritus, ¿sí? Entonces, los huestes de maldad son seres espirituales también. Entonces, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, por eso tiene nombre y apellido, ¿no? Santo, ¿no? De Dios. La Biblia reconoce el sufrimiento emocional como parte de la experiencia humana. Vamos a ver hoy día rápidamente varias historias, ¿no? Mencionarlos nada más, pero vamos a leerlo en el transcurso de las distintas causas de la depresión. David sufrió depresión. Si leemos Salmos 42:11, vamos a ver cómo es que él sufrió de una profunda tristeza, ¿sí? Elías deseó morir. Por eso hay cuánta gente que tiene depresión y, y decide perder la vida. Pero ¿por qué él no lo hizo? Porque él tenía el Espíritu de Dios, pero no dejaba de tener depresión, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque siempre tenemos bajones espirituales. Pero basta que él fue a la fuente y él recuperó las fuerzas, ¿verdad? Job tenía un sufrimiento existencial, su cuerpo estaba dañado. Dijimos que Dios nos creó de polvo, nos hizo un cuerpo material. Y a veces cuando tenemos una herida o un problema físico, nos causa depresión, ¿sí? Entonces, aquí vemos tres ejemplos de tres causas de depresión, pero que lo vamos a profundizar ahora mismo. Entonces, vamos a ver la primera causa, la separación de Dios. Saben, muchas personas que están con depresión no entienden que el único que puede sanar su depresión es el Señor.
ya sea para que esté en el cielo o esté camino al cielo. Hay hermanos que han fallecido por sus distintas enfermedades, pero la depresión los abandonó, los inundó, perdón, inundó. Tenía una hermana muy linda, creyente de nuestra iglesia, y ella estaba con cáncer y los dolores eran tan intensos. Por eso miren Job, su sufrimiento, ¿no? Eran tan intensos que dijo, Señor, yo ya no quiero estar aquí porque no quiero sufrir más. Y el Señor pudo haberla sanado o pudo permitir que ella siga viviendo con ese dolor. Pero el Señor sabe lo que nos conviene. Y ella ya era una persona de edad avanzada, entonces ella le habrá rogado al Señor porque yo creo que ella buscaba a Dios en primer lugar y descansó. Por eso cuando ella falleció, yo les cuento que yo la amaba mucho y la sigo amando porque no la voy a olvidar. Pero yo sé que Dios la ayudó en todo. Y esa es la certeza que tenemos que vivir nosotros, porque Dios dice que sea que vivamos o morimos, para Él vivimos o para Él existimos. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Isaías 59:2, ¿no? Y ahí dice que Él señala que el pecado crea una barrera. Ya eso lo sabemos nosotros que vivimos en Cristo, impidiendo, dice, la comunión y que el rostro de Dios de repente se oculte y no responda. Así dice en ese versículo, y Dios quiere que tengamos un carácter irreprensible como el de Él. Y nada ocurre por casualidad. Cada vez que hay una prueba gigante, un problema grande, digo, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿No? El Señor, aquí el versículo destaca que el problema no es falta de poder en Dios para salvar. Hay que leer bien Isaías 59:2, sino la iniquidad humana, la cual separa y rompe la relación. A veces tenemos una iniquidad que no podemos quebrantar y permitimos separarnos de Dios. Permite esa iniquidad que hay en nosotros que nos separemos de Dios. Entonces, esa separación con Dios va a generar una ruptura espiritual y va a generar un vacío existencial. ¿Sí? Entonces, muchas personas dicen, no tiene sentido todo lo que yo hago, ¿no? Dice, ellos necesitan que alguien los anime, los motive, la logoterapia, por ejemplo, ¿no? Pero realmente, el que realmente va a animar nuestra vida es el Señor. Sea la situación en que tú estés viviendo o que veas que alguien esté viviendo, asegúrale que el vacío que puede estar experimentando lo puede llenar con Dios. Y no solamente decir eso, dame tu mano, vamos a orar. Y van a ver el milagro porque Dios obra por nuestra fe, porque somos testimonios de Él. Entonces, ya saben que una de las causas, no todos estamos separados de Dios. Isaías no estaba separado de Dios, simplemente que la circunstancia que estaba viviendo, lo que él veía, lo hacía quebrarse y que temblara su fe, que vamos a ver que también la falta de fe es una de las causas. Entonces, viendo Salmos 38:4, dice, ahí sí literalmente dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. ¿Qué está manifestando el salmista? La culpa. Hay una culpa no resuelta.
cuando él peca, el salmista peca, ¿no? Siente que su pecado es tan grande, lógico que hay que sentir responsabilidad, no culpa, responsabilidad de nuestros pecados. Y Señor, yo soy responsable de esto que he cometido. Pero realmente si esa responsabilidad nos llena de culpa, es probable que nos genere una tristeza profunda y podamos hacer cosas que no podamos detener. Este salmo describe la angustia del salmista por sus pecados expresados en iniquidades que superan su cabeza. Quiero que entiendan que la culpa es dañina, es mortal en el ser humano. Y la palabra de Dios dice inclusive que Él nunca añade tristeza ni culpa. Él lo que quiere es que tú solamente reconozcas. ¿Y saben cuáles son los pasos para realmente lograr el perdón de Dios? Es que tú reconozcas y cambies de dirección a eso que estás haciendo o que ha pasado. Pero si tú reconoces, sí, mi pecado, mi maldad, mi dolor, mi fastidio, he fallado, Dios, y no le dices, Señor, entonces lléname de tu espíritu, yo salgo de esto, porque tú eres un Dios que quiere que cambiemos de actitud, que nos arrepintamos. El arrepentimiento es cambio de actitud, cambio, una toma de decisión a ir al camino opuesto al que era el camino de muerte que estábamos eligiendo. Entonces, este versículo refleja un profundo arrepentimiento y la sensación de agobio físico y espiritual ante la culpa. ¿Sí? Es importante decirle, Señor, yo soy responsable y eliminar palabras negativas como culpa. La culpa es dañina. La culpa no resuelve. Puede oprimirte emocionalmente y te afecta emocionalmente. No sé si han visto, se acuerdan, porque algunos de nosotros hemos sido católicos y decíamos he pecado, nos golpeamos el pecho, he pecado contra ti, y, y como que añadíamos culpa, cuando el Señor lo que nos pide es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio de dirección. Señor, soy responsable y voy a hacer esto para resarcir esto que estoy sintiendo. Porque Dios es un Dios de acción. Él con su palabra creó y tú eres imagen y semejanza a Él. Y con tu palabra de una nueva actitud vas a resolver ese problema de culpa. ¿Sí? Ahora vamos a ver el famoso Mateo, ¿no? Mateo 6, 25 al 34. ¿Sí? Que es importante esta palabra porque Mateo 26, 25 al 24, 25 al 34. A ver si Rosanita me puede ayudar leyendo porque no lo tenía aquí, pero me lo sé más o menos. Yo quiero la palabra perfecta. Rosanita, ¿me ayudas con Mateo 6, 25, 34? Sí, Dice que, sí, ¿qué dice Mateo 6, 25 al 34? Mateo 6. ¿No? Okay. Porque vamos a hablar de la causa tercera, que es carga de preocupación y ansiedad. Eso es la más terrible. Vamos, Rosanita, ¿qué dice Mateo 6, 25? 25, 34 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que te afanes, añadir a tu estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo
que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio Oh, mal. Dios mío. Muy bien. Gracias, hermana. Miren, por eso era la solución a las causas de la depresión, porque la mayor el ser humano vive preocupado, angustiado por lo que pasó, por la culpa, preocupado y generando ansiedad por cosas que van a venir en el futuro. Entonces, esa es una de las principales causas en el creyente. ¿Ah? No estoy hablando del mundo sí también, pero el mundo tiene pues separación de Dios, sí o no tiene culpa. Esas dos cosas la gente del mundo porque no conoce a Dios. Entonces al tener culpa tiene vacíos y lo llenan con mil cosas menos con Dios. Entonces esas dos cosas las tiene las personas del mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros los hijos de Dios? Tenemos cargas. Dice, por eso llevamos una cruz, dicen, ¿no? Lleva tu cruz. Ay, mi cruz es mi carga, mi preocupación. Pero que él dice el Señor, deja todas tus cargas a mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, estamos viendo en contra de lo que Dios nos está hablando cada día en su palabra. Y miren que en Mateo 6:25 al 34, que es grande, pero habla de todo lo que justamente nos carga y nos preocupa, los problemas económicos, ¿sí? Nos preocupa que mi hijo no esté estudiando, que no sea productivo, que no tenga una carrera, tantas cosas que nos preocupan. ¿Qué será de su vida si está así? ¿No? Entonces, el Señor, ¿qué te dice en Mateo? Comienza no os afanéis y termina el 34 con no os afanéis. ¿Se dan cuenta? O sea, es importante que nosotros esas cargas y preocupaciones las desterremos de nuestra mente. Cuando comenzamos a preocuparnos, comenzamos a cantar un himno, un salmo, leer un salmo, porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, él habla en esto de todo, de nulidad de la ansiedad, habla de no añadir nada de estas preocupaciones en nuestra vida, que Él nos da todo. Inclusive nos habla de falta de fe en este 34, Mateo 6:25 al 34. Y esa es otra, y vamos a seguir viendo otras causas que justamente lo señala en este Mateo. Y miren, la soledad y el agotamiento también son causas de la depresión. A veces trabajamos mucho o a veces no trabajamos nada, entonces nos genera agotamiento. Hay agotamiento cuando no haces nada y cuando haces mucho también. No crean que solamente te agotas cuando trabajas mucho. Y también la soledad, ¿no? Creemos que nosotros contra el yo tengo que hacerlo todo. El Señor le mostró a Moisés que él tenía que trabajar, delegar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba abrumado y Dios le dice que delegue? Entonces nosotros no podemos vivir en soledad, siempre trabajemos en equipo. En Primera de Reyes hay un ejemplo, 19:4, narra un momento de profunda depresión que vive Elías. Ustedes conocen a Elías, el gran profeta, ¿no? Tras huir de las amenazas de Jezabel, ¿no? Se adentra en el desierto, se sienta bajo el enebro y exhausto y desanimado pide a Dios morir y exclamando, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo
mejor que mis padres. Entonces, él está sufriendo un burnout espiritual porque él es un Dios, es un profeta de Dios como tú y como yo, porque Dios nos llama profetas, real sacerdocio, nación santa. Él nos llama a todos sus hijos así. Y este señor, Elías, este profeta Elías, estaba lleno del Espíritu de Dios, pero burnout significa quemado, que tú puedes estar lindo como este papel, pero te quema. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, estás así como el papel lleno del Espíritu Santo. Y viene un burnout espiritual y te sientes quemado. Y por eso es que él sufrió esta depresión, porque se sentía solo, estaba solo, se fue al desierto solo, no fue a buscar ayuda a su comunidad, a sus hermanos. Entonces ponemos ejemplos en la Biblia que realmente la soledad es dañina y nos genera depresión. ¿Sí? Él estaba agotado porque estaba huyendo. ¿De qué estás huyendo hoy día? ¿Qué soledad estás aferrándote a qué soledad? Debemos de buscar siempre vivir en economía, así como hacemos en Desayunando Juntos, ¿verdad? Otra de las causas de la falta de esperanza. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Muchas veces ya me cansé de pedir y pedir y que no llegue. Y perdemos la esperanza, ¿no? Y nos causa dolor esa pérdida de... No pierdas la esperanza nunca, porque te va a generar dolor. No pierdas la esperanza. Yo les di a un momento un testimonio de que, bueno, pero yo todos los días no oraba por eso. Yo le dije, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Y no me lo daba, pero ¿por qué? Porque yo ya estaba en otro lugar, ganándome la vida y supliendo todo lo que Dios podía darme, pero así somos. A veces por querer alcanzar algo hacemos muchas cosas cuando Dios quiere que esperemos en Él, porque si tú te afanas, lo que vas a lograr es agotarte. Pero Dios, al ver, Él es como Rin Tin Tin, ¿no? Que viene, no sé si vieron alguna vez esa serie de un perrito que venía justo al tiempo para salvar. Él es así, que viene justo a tiempo para que te salve de una situación, ¿sí? Entonces, yo te aseguro que cuando tú pierdes la esperanza, si tú oras por alguien y ya estás desesperanzado, tenlo por seguro que vas a tener que esperar mucho más. Tú tienes que tener la esperanza de que sí vas a alcanzar aquello que tú anhelas. ¿Por qué perseveramos en el Señor? Porque nuestra esperanza no se acaba, porque sabemos que el día que cerremos nuestros ojos, cuando lo volvamos a ver, solo lo veremos a Él. Entonces, esperanza es la más importante. Así que la falta de esperanza es lo que está destruyendo al mundo con la depresión. Ahora la lucha espiritual también. La lucha, a veces luchamos espiritualmente. Ay, que mi hijo, que mi hermano, que mi madre, que mi esposo, que el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Justamente su esposo se pone peor cuando tú estás ayudando, estás fiel, estás con él de su mano, estás evangelizando, estás haciendo todo, pero ¿qué pasa? Que tú te muestra un esposo que tú dices, pero ese no es lo que yo quiero, Señor. Te muestra ese hijo que ese no es el hijo que yo quiero. Yo quiero un hijo que busque de Dios. Yo quiero un esposo que busque de Dios. Quiero una hija que busque de Dios. Quiero una familia que busque de Dios. Pablo advierte que el verdadero enemigo
incluye principados, potestades y huestes espirituales. Pero esta lucha espiritual nos genera tristeza. Muchas hermanas dicen, sí, estoy triste porque mi hijo no persevera, no está. Y saben, hermanos, la palabra de Dios dice que aquí cuando leí Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No hará eso lo mismo con tu esposo, con tu hija, con tu sobrina, con la persona que tú estás luchando espiritualmente? En Efesios, aquí Efesios es muy rico para todo esto, ¿no? Entonces ya sabemos que también la lucha espiritual nos genera depresión. Por eso algunos que están luchando espiritualmente a veces dejan de orar, dejan de congregarse por una situación u otra, porque justamente hay una lucha espiritual. Ahora, no digo eso a las personas que realmente tienen un compromiso de repente, ¿no? Pero, por favor, denos cuenta, tenemos que darnos cuenta que esa lucha espiritual nos puede generar. Así que no permitamos, sigamos en la lucha espiritual, pero de la mano del Señor, que Él no permitirá que nos pase ninguna cosa que podamos arrepentirnos. Entonces, terminamos con un enfoque educativo, ¿ya? Vamos a integrar la educación emocional. ¿Qué vamos a hacer? Cuidar nuestras emociones, porque somos seres emocionales. Dijimos que Dios nos creó, ¿no? Físicos. El cerebro tiene una parte emocional que nos dice cómo estar, tristes, alegres, deprimidos, motivados, etc. Entonces, tenemos que educar nuestras emociones. Apenas sácalo como agarra, de broma, agarra como una pinza y saca eso y evapóralo. Porque todo pensamiento negativo, toda culpa, toda falsa lucha, porque la lucha la hace el Señor. Señor, yo estoy luchando porque esto pase. No, Señor, mi lucha no es contra carne y sangre. La lucha es tuya, Señor, yo te pido, te entrego. Eso sí, orar para que el Señor active todos los huestes y eleje todos los huestes de maldad de la vida de nuestros seres queridos. Sigamos formándonos espiritualmente, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Y por favor, siempre les digo en todas las sesiones, les recuerdo que el acompañamiento comunitario, busquen de sus hermanos para poder fortalecerse. Es necesario estar fortalecidos. Entonces, propuesta de intervención, oremos. ¿Qué dice Filipenses 4:6-7? Insta a no afanarse por nada. Es otro versículo. Miren que Mateo 6, del 24 al 35, decía que no nos afanemos por nada. Y en Filipenses 4:6-7 también lo dice. Pero dice que no nos aferre y nos da la solución. Presenta todas tus peticiones con ruego y gratitud a Dios. Así que ahí está reforzando lo que en Mateo también nos dice, que no nos afanemos por nada y la solución es la oración. El cristiano que no ora cree que él solo está contra el mundo. Cambio de la oración, con la oración vamos a lograr muchas cosas. Salmo 34:18 dice que hay que buscar apoyo divino. ¿Qué apoyo divino? Ay, mi hermano me va a ayudar a solucionar el problema. Mi mamá, mi líder, mi pastor. No. Dios, primero Dios. También en ese Mateo que hemos leído hablamos que busquemos primeramente a Dios para que Él sea el que nos guíe también a un acompañamiento preciso, porque Él nos va a guiar, ¿sí? Entonces tenemos que acercarnos a Dios quebrantados y Él nos va a guiar.
Este Salmos 34:18 nos va a dar consuelo, asegurándonos que Dios está cerca de quienes sufren y tienen dolor. Y luego Gálatas 6:2, ¿no? Insta a buscar a nuestros hermanos. Primero oren, busquen a Dios y luego busquen a sus hermanos para una ayuda comunitaria, porque el Señor quiere que vivamos juntos y en armonía, ¿sí? Entonces, en conclusiones, la depresión es reconocida en la Biblia, tiene causas espirituales y humanas, por eso es que tú, yo y muchos tenemos tristezas profundas. ¿Por qué? Porque la causa también es humana, el mundo, ¿no? Por eso decimos, Señor, no quiero ser menos humano y más como tú, porque cuando somos humanos vamos a tener depresión, no solamente depresión, muchas cosas, falta de esperanza, culpa, ¿sí? Soledad, ¿no? Los hijos de Dios nunca estamos solos. Entonces, tiene causas espirituales. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres que tu mismo espíritu gozoso de Dios quiere que los tenga tu esposo, tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu familia, y tú al ver lo que no es así, estás triste, ¿no? Entonces, eso nos mata espiritualmente. La falta de fe puede matarnos espiritualmente y lo humano no lo va a vencer porque somos espíritu. Mucha gente se muere sin Dios porque su espíritu se alejó totalmente de él, ¿no? Luego, requiere un enfoque integral para tu comprensión y abordaje. Esas tres cosas, no solo tienes que tener conocimiento, ¿no? Tienes que tener sabiduría de Dios, o sea, tienes que ver la parte física tuya, la parte emocional tuya, la parte espiritual, porque las emociones están en tu alma. Entonces requiere este enfoque y esta comprensión. Entonces hemos terminado y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios, Padre Santo, gracias Señor porque tú nos capacitas. Eres un Dios que siempre se preocupa por capacitar. Señor, te pedimos en esta hora que todo lo que no proviene de fe sea desechado porque eso es pecado, Señor. Nosotros somos seres que tenemos que vivir en fe en ti, Señor. No podemos vivir separados de ti, Señor. Señor, nosotros tenemos ese grano de mostaza que tú quieres, Señor, que estalle en nuestro corazón, que llene nuestra alma y nuestro espíritu, para que desechemos todo esbirro de la depresión y con todo este conocimiento podamos llevarle a otros una palabra de fe, porque sabemos que de ti viene la sanidad, Señor. Tu palabra en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, porque la depresión es muerte y nosotros somos seres de vida. Pero también dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Oh Señor, oramos por todos aquellos familiares, Señor, que se rehúsan creer en el Hijo. Señor, llámalos a tu reino, usa ángeles, úsame, Señor, para que nosotros podamos ser ese testimonio de ti, Padre, para que la gente crea. Lastimosamente el mundo dice que así es un cristiano. Señor, perdónanos y vamos a hacer el cambio, Señor. Gracias, Padre, porque tú
nos tienes con bien y creemos que tenemos vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.